Muy buenas noches. ¿Cómo estás, doctora, doctor? Estamos en Online Virtual Education OVE en su año 3 pandémico, en su semana 11, año 2022, en calendario romano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esa noche espectacular, en compañía de los tuyos y quizás de tus familiares para disfrutar de una plática poco común, poco vista por nuestra invitada del día de hoy. A nombre de Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados, te damos un abrazo muy fraternal y un agradecimiento por seguirnos en todas nuestras locuras y las de nuestros ponentes. Esa noche no depara y para ti hemos traído una dermatóloga amiga, la doctora Aileen Barranco Guida, para presentarte algo muy especial. Queremos esa noche hablar de la dermatología macabra y sus monstruos. Con nosotros aquí en ese programa, la doctora Aileen Barranco Guida. Actualmente lleva a cabo el proyecto de Terror Galénico, un podcast de historias de terror del cual nos va a hablar esa noche. Es egresada de la SAI en Medicina, después hizo dermatología en el Hospital 20 de Noviembre. Saludamos a la doctora Lucía H., la doctora y todos sus alumnos. Agradecemos muchísimo a la doctora Aileen, porque además de ser derma, ha hecho tricología y trasplante capilar en la Universidad de Alcalá, ahí en Madrid, España, saludando a todos los egresados de ese gran curso máster, y es miembro de la AMD pronto en su congreso en el mes de abril. Gracias por estar con nosotros, doctora. Te seguimos en dra.aileen.derma. Es un enorme gusto tenerte al aire con nosotros. Bienvenida. ¿Y qué nos preparaste en tu cueva? Cuéntanos. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues el tema de hoy es un tema un poco inusual, pero va muy relacionado a lo que son la historia de la medicina. No solo vamos a hablar de dermatología, pero recordemos que en el pasado muchos monstruos, supersticiones tenían bases en la medicina que no era comprendida en ese entonces. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la dermatología macabra y sobre todo abundar sobre algunos monstruos. Entonces, voy a empezar a compartir. Adelante, doctora. A ver. Muy bien, me confirman que ya. Perfecto. Gracias. Y listo. ¿Todo se ve bien? Excelente. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la dermatología macabra. Entremos al mundo de los monstruos. Sabemos que son seres imaginarios o seres reales. La mayoría de las veces son connotaciones negativas. Desde la prehistoria, el hombre ha tenido esa necesidad de presentar a los monstruos con la finalidad de responder a las obligaciones culturales de la época en que se desarrolló. Vamos a ver que los monstruos han sido estudiados por una disciplina científica que se llama la teología. Esta va a hacer referencia a individuos que naturalmente difieren del patrón común, estudiando también sus anomalías y malformaciones. Este tema suscitó gran interés en el ámbito fotográfico y conecta con un análisis tipo sociológico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hablar sobre los vampiros. Doctora, creo que tiene un poco bajo su audio, no se escucha muy bien, o su micrófono. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, ahí se escucha muy bien, doctora. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre los vampiros. Cuando hablamos de ellos nos llega a la mente la imagen de los muertos que resucitan y que merodean en la noche. Esos están provistos por una capa negra con largos y afilados colmillos, como los conocemos sobre todo en las películas, y que lo que hacen es morder el cuello de sus víctimas, chupándoles la sangre y dando origen a innumerables libros, películas y series de televisión con una mezcla de terror y comedia. Vamos a recordar que el vampiro cumplía una función similar a la de muchas otras criaturas demoníacas del folclore. Se les culpaba de diversos males.
Uno de ellos determinando enfermedades, en una época que no existían los conocimientos sobre las bacterias y los virus. Pero vamos a regresar, sobre todo a Europa del siglo XVIII. En la región de Europa Oriental es donde nacieron distintas leyendas y distintas costumbres y sobre todo aquellos mitos de los vampiros, hombres lobo y brujas. Sin embargo, en el pasado han existido los inicios de estos mitos. Por ejemplo, hay un gran bestiario que incluye brujas, fantasmas, en el caso de los équimos. En la Sumeria antigua, los équimos eran aquellos demonios de los fallecidos que se dedicaban a succionar la vida de las personas. Esto era una alegoría de la deshidratación que sufrían las personas en el desierto. En cambio, ya en Babilonia estaban los Lilith o los Lilith. Estos demonios babilónicos eran una especie de brujas, de mujeres vampiro, que se dedicaban a succionar la sangre de los recién nacidos. Estas historias o estas leyendas iniciaron debido a la muerte de cuna que presentaban los recién nacidos. También vamos a encontrar posteriormente que se desarrolla la lamia griega. La lamia griega era una vampiresa seductora o era también una bruja que se dedicaba a succionar la vida de los recién nacidos. No solo en lo que es la Europa oriental, tampoco con los griegos, sino también vamos a encontrar en mitos que son provenientes de Escandinavia. En el caso de los Draug, ellos invadían se dedicaban a proteger sus tumbas, succionaban la vida de aquellos que los molestaban. Sin embargo, fue hasta 1725 que la palabra vampiro aparece por primera vez en el informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. En él se hablaba de un pueblo llamado Xiloba, donde 9 personas habían muerto de enfermedades repentinas, asegurando que un hombre llamado Peter Baglojevic les había visitado de noche y chupado la sangre. ¿Y cuál es este problema? Pues que Peter había fallecido hace 10 semanas. Los aldeanos exhumaron su cuerpo y el intendente imperial austriaco, Frombel, estuvo presente y describió lo siguiente. La cara, manos y pies, todo el cuerpo estaban bien constituidos, que no podrían haber estado más completos que en su vida. Con asombro vi sangre fresca en su boca y, según la observación común, había chupado de las personas asesinadas por él, con lo cual, al ser perforado, mucha sangre fresca fluyó, al igual que de sus oídos y boca. Tuvieron lugar otros signos que no describo por respeto. Esa fue la primera descripción de un vampiro. Como era costumbre en la región, le clavaron una estaca en el corazón y cremaron su cuerpo. Y sabemos y esperamos que Pueblo Chico, Infierno Grande, la noticia se extendió por toda Europa, generando una epidemia de vampirismo. El vampirismo se convirtió en una condición reconocida, apareciendo un gran número de testigos que afirmaban que las víctimas tenían signos y síntomas característicos, como cadáveres con sangre fresca corriendo de sus venas, vísceras, sangre alrededor de la boca, y esto era porque habían salido de sus tumbas y se habían alimentado de la sangre de otras personas. También notaban que su tez parecía la de un vivo, incluso notaban la rojez de sus mejillas y sus cuerpos regordetes. Y bien, ¿cómo se explican las epidemias de una enfermedad que no existe en el caso del vampirismo? Los investigadores atribuyen el fenómeno a traumas masivos y engaños, otros a la dieta u otro al uso accidental de drogas que causan alucinaciones y algunas enfermedades altamente contagiosas como la peste y la tuberculosis. Otros señalan que la misma
tierra donde eran enterrados, pues tenía una composición química inusual, lo que generaba pues que el cuerpo se conservara con mayor facilidad. Hoy sabemos que el rigor mortis es pasajero. Posteriormente los cuerpos recobran la flexibilidad y al momento de que las personas lo desenterraban, parecía que los muertos estaban vivos, por lo que se sorprendían quienes los exhumaban creyendo los vampiros o personas no vivas. En algunos cadáveres la sangre se coagula, pero hay cierto fenómeno que hace que la misma sangre coagulada se licúe, presentando esa consistencia un poco más líquida. Los gases en el abdomen van a aumentar la presión a medida que avanza la putrefacción. ¿Esto qué va a hacer? Forzar los músculos del diafragma para que los mismos pulmones expulsen el tejido en descomposición que se encontraba en las vías aéreas, notando pues así la sangre que escurría de los cadáveres. La hinchazón de los gases bacterianos post-mortem explica que los cuerpos se vean regordetes y saludables, y también describen un gemido audible, que en algunos muertos dejaban escapar cuando les enterraban las estacas en el corazón o en el estómago. También podrían escuchar a una persona que ha estado, que ya falleció, que se está llenando de gas. En la misma salida del gas va a estimular las cuerdas vocales y se pueden escuchar quejidos en los muertos. Y pues piensan que están vivos. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿el vampiro era un vampiro o un enfermo? Los estudiosos han propuesto algunas teorías sobre la relación de diversas enfermedades con los vampiros. Es probable que ninguna enfermedad proporcione un origen simple y puro para los mitos vampíricos, ya que las creencias sobre estos han cambiado con el tiempo. Hay patologías en particular que muestran vínculos sólidos. Una de ellas es la rabia, cuyo significado, su término latino es locura. Es una de las enfermedades más reconocidas y más antiguas del planeta, transmisible de los animales a los seres humanos, que se propaga principalmente a través de la mordedura, que es una referencia obvia al rasgo clásico de los vampiros. Entre otras conexiones, pues es el miedo al agua. Los pacientes, los enfermos que están contagiados o infectados con rabia, sufren de dolorosas contracciones musculares del esófago, que lleva a las víctimas a evitar comer y beber, incluso a tragar su propia saliva. Es por eso que sale la espuma de su boca. En algunas tradiciones, los vampiros no pueden cruzar el agua corriente sin ser llevados o asistidos de alguna manera. Esto es una extensión del síntoma y además la rabia puede provocar miedo a la luz y alteración en los patrones de sueño y aumento de la agresividad. Es por eso que puede surgir a partir de esto los mitos de que los vampiros no pueden verse en los espejos. ¿Por qué? Porque están sufriendo esta inflamación en el cerebro que los lleva a estos estados psicóticos que incluso no pueden reconocer su propio reflejo y pues sufren esta aversión. La segunda enfermedad que vamos aquí a explicar pues es la pelagra. Esta es una enfermedad causada por la deficiencia dietética de niacina, vitamina B3 y del aminoácido triptófano. A menudo la pelagra es provocada por dietas ricas en productos de maíz y alcohol. Cuando los europeos llegaron a América, transportaron el maíz a Europa, pero ignoraron algo importante, que es un paso clave para la preparación del maíz. Esto se llama nixtamalización, y esto reduce el riesgo de la pelagra gracias a la cal. La pelagra, pues recordemos, provoca las clásicas 4D, dermatitis, diarrea, demencia y muerte. Muerte de death. Algunos enfermos también experimentan una gran sensibilidad a la luz solar. Está descrita en algunas representaciones de los vampiros, lo cual les lleva a tener una piel pálida como la de un cadáver. Ahora vamos a ver la porfiria eritropoyética congénita o enfermedad de Gunther.
Esta es, digamos, la enfermedad más característica del vampirismo. Se presenta sobre todo la palidez producida por el cuadro anémico, ya que el defecto enzimático impide sintetizar adecuadamente su hemoglobina, ejerciendo acción sobre el grupo M. Las características, pues, es la eritrodontia, esta acumulación de porfirinas que da un color rojizo en los dientes. Y la fotosensibilidad, resultado de la misma acumulación de las porfirinas libres en la piel, produciendo serias lesiones de la piel al contacto con la luz solar. Otro signo que manifiestan es la hipertricosis. Aquí vamos a encontrar pues esta fusión que lo pueden presentar tanto los vampiros como los hombres lobo. Otra cosa curiosa que también se ha descrito pues es esa intolerancia al ajo. El ajo es, la ingesta de ajo, pues sí puede interrumpir o bloquear la síntesis del grupo M. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Al momento de comer ajo, obviamente sus síntomas se van a agravar porque van a notar como que sus mismos síntomas van a empeorar. Entonces, lo cual les hacía una aversión hacia el ajo. También van a presentar daños óseos, causando contracturas, deformidad de extremidades por la severa pérdida de tejido óseo. Cambios oculares, generando conjuntivitis, extropión y cicatrices corneales a causa de los depósitos de porfirinas. Aquí eso sí está muy, como a veces yo lo siento sinceramente como que muy forzado esta descripción, pero la sangre como alimento. Esas personas, las personas que tienen una necesidad fisiológica de cubrir la hemoglobina, generan un trastorno que se llama pica. Esto les hace comer todo lo que tiene hierro, por ejemplo, metales. Pero recordemos que la sangre pues es rica en hierro, entonces como esta necesidad de comer sangre. Incluso hay un tratamiento que era transfusión de sangre de animales a las personas para tratar de compensar esto. Obviamente las personas pues no sobrevivían. Pero bueno, ya regresemos a épocas más cercanas. Una de ellas es la época victoriana, sobre todo a principios del, bueno, lo que continuó sobre el siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí en América, sobre todo en Estados Unidos, en el área de New England y Massachusetts, los migrantes que llegaron de Europa Oriental llevaron sus costumbres, supersticiones y leyendas paganas al nuevo continente. Aquí encontramos nuevamente las leyendas de brujas, encantamientos, los no vivos que se alimentaban de la sangre de las personas. Es importante ver la diferencia de épocas. Por ejemplo, lo que describimos primero, cuál era la enfermedad que también abundaba en Europa en lo que era la Edad Media, la peste. Sin embargo, ya en la época victoriana vamos a encontrar otra enfermedad que también afectaba a la población, que era la tuberculosis. Esa enfermedad formó parte del pánico vampiro en América a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay que tomar en cuenta que el 25% de la población fallecía de tuberculosis, o sea, 1 de cada 4 personas. Y como sabemos, la tuberculosis, dependiendo de su presentación, te puede matar en corto o se puede desarrollar en años. En esta época, pues, vio el nacimiento de grandes novelas románticas, entre los cuales vamos a encontrar a Bram Stoker, Victor Hugo, Mary Shelley y Edgar Allan Poe. El romanticismo se caracteriza por esto, por atraer nuevamente las leyendas y pues ese toque gótico terrorífico que presentan. Ahora regresemos. En América, el pánico vampiro fue generado por la consunción o tisis, nombres de las cuales así hacían llamar a la tuberculosis, cuyas manifestaciones descritas en esa época eran fiebres constantes, tos violenta, acompañada de sangre y un deterioro significativo del individuo. La figura demacrada era terrorífica. La frente pues se llenaba de gotas de sudor,
Las mejillas estaban enrojecidas, los ojos hundidos, el aliento ofensivo y la tos disneizante que acercaba cada vez más al enfermo a la tumba. No fue hasta el año de 1882 que Robert Koch descubrió a Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, el tratamiento surgió hasta 1940. En toda esta época no hubo un tratamiento como tal para la tuberculosis. Los médicos de aquella época recomendaban beber azúcar morena disuelta en agua y montar a caballo como tratamiento para la tuberculosis. Recordemos que, y esto es como que un tema muy bueno también en cuanto a medicina, es la medicina de la época victoriana. Encontramos desde el uso del láudano, sobre todo en bebés, el uso de opioides, el uso de cocaína en niños para tratar de controlar sus males. Y pues es una era que es muy curiosa de describir de aquel entonces. Por ejemplo, también utilizaban mucho lo que es la belladona para embellecer los ojos de las personas, sabiendo que poco a poco estas se iban envenenando. También otro material que utilizaban mucho para verse radiantes y juveniles utilizaban productos que tenían radio. Obviamente, conforme pasaba el tiempo, las personas morían de las neoplasias que generaba esta radiación. Pero pues ese ya sería otro tema que podríamos abarcar después. Ahora regresemos a las curas. ¿Sabían que la infección de la tuberculosis se contagiaba sobre todo entre familias, cuyos miembros iban falleciendo poco a poco? Esto hacía pensar que el primer fallecido estaba drenando la vida de los demás miembros de la familia. Por lo tanto, para frenarlo, ya que la culpa de que la familia se estuviera muriendo era del primer fallecido, este era exhumado y lo volvían a enterrar boca abajo. En otras comunidades eran decapitados, quemaban el corazón y se lo daban de comer a otros enfermos. Como en el caso de Mercy Brown. En 1892, una joven de 19 años de Exeter, Rhode Island, murió de tuberculosis. Su madre y su hermana habían muerto de lo mismo, y su hermano Edwin estaba enfermo. Muy preocupados, los vecinos temían que alguna de las mujeres Brown recién fallecidas pudieran dañar a Edwin desde la tumba. Cuando abrieron la fosa de Mercy Brown, hallaron que tenía sangre en la boca y en el corazón, por lo tanto que interpretaron esto como una señal de vampirismo. De modo que los vecinos quemaron el corazón de Mercy y mezclaron las cenizas en una pócima que hicieron beber a Edwin, una estrategia antivampírica muy común. Aquel brebaje debía sanarlo, pero en vez de ello, el muchacho murió meses después. Ahora, vamos a hablar sobre los hombres lobo. La teriantropía es la creencia de que un ser puede convertirse en animal y viceversa. En el folclore, la mitología y la antropología encontramos como figura más común la licantropía, que es la transformación de hombre lobo. Así surge la leyenda europea del hombre lobo como tal. Sin embargo, vamos a encontrar que en otras sociedades y en otras regiones otro tipo de licantropía. Por ejemplo, en el caso de África vamos a encontrar a los hombres hiena. En América del Norte a los skinwalker y en Mesoamérica a los nahuales. El primer caso de la literatura descrito sobre una persona señalada como hombre lobo salvaje fue Licanión, un rey de Arcadia, en el Peloponeso. Se supone que este ser fue maldecido, debido a que él era una persona muy cruel. Sacrificó a todos sus hijos, ellos fueron más de 50, y como ofrenda a las deidades se comió las entrañas de los pequeños. Incluso aquellos forasteros que llegaban hasta su reino tampoco se libraban de su hostilidad salvaje. En la Edad Media también hay un buen número de casos documentados sobre terroríficos personajes que supuestamente se convertían en lobos al llegar la medianoche, atacando a diestra y siniestra a todo aquel que se le ocurría salir a la calle, haciendo auténticas atrocidades caníbales. Uno de los casos más conocidos y documentados tuvo lugar en la población de Ansbach, en Baviera, en el invierno de 1685.
cuando el odiado burgomaestre de la población, Michael Leicht, fue asesinado por sus conciudadanos y poco después hizo acto de presencia en la población un enorme lobo que desató miedo y locura en el lugar. Muchos fueron los vecinos que aseguraban que aquel animal salvaje no era sino la reencarnación del fallecido representante municipal que había vuelto de entre los muertos para vengarse. El conocido lobo de Ansbach fue apresado por los hombres del pueblo, fue asesinado y colgado de un poste en el centro de la plaza. Cabe señalar que son muchas las fuentes que señalan al mencionado hombre lobo, que más que un monstruo, era un gran y majestuoso lobo salvaje. En España, en cambio, encontramos la historia o el caso de Roma Santa. Este tiene lugar en Galicia, durante la primera parte del siglo XIX. Su protagonista se llamaba Manuel Blanco Roma Santa. El caso Roma Santa es el típico vecino tranquilo y trabajador que de la noche a la mañana se convierte en un depravado y salvaje asesino. Su profesión era la de sastre, quien a pesar de tener una baja estatura que no llegaba al 1,40, poseía una fuerza descomunal, y tal y como lo especifican algunos relatos de la época. Tras una serie de asesinatos cometidos en varias poblaciones gallegas, la policía pudo determinar que el criminal había sido Roma Santa, quien llegó a confesar la autoría de las 13 muertes, la mayoría mujeres y niños, quienes después de haber matado extraía su grasa o su sebo y la vendía en los mercados. Se le acuñó el nombre de el hombre lobo de Alariz, tras haber declarado que se transformaba por las noches en este animal salvaje. Se le condenó a muerte, sin embargo, la reina Isabel de España intermedió y le conmutó la pena de muerte debido a que un experto en psiquiatría dijo que esto simplemente era un mal psiquiátrico. La forma en que se originó la licantropía mitológica es probable a partir de patologías como la rabia, hipertricosis y la porfiria, muy semejantes a lo de los vampiros. Sin embargo, también encontramos la enfermedad psiquiátrica, que es como tal la licantropía. Esta es una condición en la que el paciente cree que es posible su transformación anatómica total y parcial en un animal. Esta condición es generalmente asociada a una expresión de la esquizofrenia, un trastorno bipolar tipo mixto o una psicosis severa, enfermedad maníaco-depresiva, trastornos convulsivos, drogas o intoxicación por alucinógenos. Sin embargo, también presentan distintos tipos de signos o enfermedades que pueden asociar a los hombres lobo. En este caso, la hipertricosis. Aquí encontramos a la hipertricosis congénita generalizada o ligada al cromosoma X, que en México solo se ha descrito un reporte como tal. Esta trataba de hipertricosis generalizada, solo respetando lo que son las palmas, plantas y mucosas, y se asocia con alteraciones neurosensoriales y dentales. En el caso de las alteraciones neurológicas, pues es la sordera neurosensorial. También vamos a encontrar a la gran imitadora. Este es el lupus eritematoso sistémico. Sabemos que es una enfermedad en el cual el sistema inmune no reconoce a los tejidos como propios, sino como extraños, y va a generar esta reacción contra el propio cuerpo. Es decir, se vuelve loco y no distingue aliados de enemigos. Es una enfermedad que puede manifestarse de 1000 maneras diferentes. Una de las principales manifestaciones es el enrojecimiento de la piel por un fenómeno de inflamación. Su nombre lupus significa precisamente lobo en latín y no es casualidad, ya que esto es debido al mismo enrojecimiento de la piel en las zonas malares que genera una cara con aspecto de lobo. Ahora, vamos a hablar, este personaje fue real. Sí, está su tumba, está su acta de que es un personaje que sí existió. Ella es Elizabeth Bathory, o la Condesa Sangrienta. Es considerada como la mayor asesina, y esto fue registrado en el libro de los récords Guinness,
debido a que se le atribuyeron más de 600 muertes de jóvenes mujeres. Nació en Hungría en 1560, en una de las familias más poderosas de la época. Desde niña, ella se destacaba por tener una gran inteligencia. Tenía grandes conocimientos de arte, de ciencia, de astronomía, alquimia e incluso hablaba de 4 idiomas. Se distinguía también por su gran belleza. Sin embargo, refieren que presentaba muy seguidos ataques de rabia que podían suponer en aquella época crisis convulsivas. Con el tiempo, Elizabeth empezó a interesarse por las artes esotéricas, además de conocer y practicar tortura a sus sirvientes. Hay que recordar la época en que Elizabeth se había criado, en la Edad Media. Aquí, en esta edad, pues, se impartía justicia de una manera muy cruel. La tortura era una forma de disciplinar a los campesinos que se vendían y compraban junto con las tierras y cuyo valor era menor al del ganado. Los azotes eran de uso común y en el palacio de los Báthory se golpeaba con ortigas. Por su efecto era aún peor que el del cuero y eso puede sobrecogernos mucho. Pero no es nada que no estuviese haciendo los nobles de aquella época. O sea, era una práctica demasiado común. Todos los nobles adinerados tenían su propia y bien surtida cámara de tortura, como ahora algunos tienen su cámara de pánico. Sin embargo, esta cámara de pánico, obviamente en el siglo XVI era innecesaria porque ellos eran el propio pánico. Ahora, empezó en el año de 1604. Cuando poco después de la muerte de su marido, una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo mientras le estaba peinando, lo que hizo recibir un fuerte bofetón de la condesa. La sirvienta sangró por la nariz y salpicó de esta sangre a la cara de la condesa. Normalmente, ¿qué pasaba cuando un sirviente pues hacía o cometía esos actos o esos errores? Pues simplemente lo sacaban al patio y le daban miles de azotes. Pero en este caso, como la sangre salpicó la cara de Elizabeth, notó que sus arrugas desaparecían y su piel recuperaba su lozanía juvenil. La condesa quedó fascinada y pensó que había encontrado la solución para la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Posteriormente, Elizabeth consultó a sus brujos, a sus alquimistas que tenía en aquel entonces y consultó a su mayordomo Torco y a su sirvienta o su dama de cámara, que era Dorota. Ellos desnudaron a la muchacha y la degollaron, llenaron un cubo con su sangre y Elizabeth se bañó en la sangre, o al menos se embadurnó con ella en todo el cuerpo para recuperar su juventud. Ahora, si regresamos nosotros como dermatólogos, pues nosotros conocemos los beneficios de las micropunciones y del plasma rico en plaquetas como tratamientos que generan una regeneración en los tejidos. Generan bioestimulación, la activación del fibroblasto para generar ácido hialurónico, colágeno tipo 3 y elastina. También estos tratamientos los utilizamos como auxiliares para el efluvio telógeno. Pero bueno, regresemos a la historia. Según el testimonio del conde palatino Jorge Turso, que cabe mencionar que era primo y enemigo de la condesa, fue nombrado como investigador por el rey. Un día al llegar al castillo nadie le recibió. Y entrando sin anunciarse, lo primero que notó él y su equipo fue una sirvienta en el patio, en estado agónico, debido a una paliza que le había fracturado de tal manera todos los huesos de la cadera. Esto era una práctica corriente y no les llamó la atención, pero al acceder al interior encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva con múltiples punciones sangrantes en el cuerpo. En la mazmorra encontraron una docena que todavía respiraban y algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas
Además, Elizabeth poseía un diario en el cual contaba día por día sus víctimas, con lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de esos 6 años. Por todas partes había toneladas de ceniza, acerrín. Estos eran usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Hacia el final, muchos de los cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos. Incluso era absurdo, porque los encontraron en campos cercanos, cobertizos, en el huerto, en el río que corría bajo el castillo. Finalmente, refieren que una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Elizabeth, en cambio, nunca fue enjuiciada, nunca tuvo un juicio ni una investigación más allá, sino fue recluida en una celda en la cual solo sobrevivió 4 años. Y eso es lo que nos lleva a pensar, ¿realmente era cruel y sanguinaria Elizabeth Bathory? Sí, pero más que cualquier noble de la zona en aquella época, que pueda recordar, sobre todo, no sé si muchos vieron esta serie, pues la serie de Juego de Tronos, donde pues el desprecio por la vida humana, especialmente por la vida de los pobres, era algo que pues denotaba de la época. En este caso pues no había casa Stark, ni tampoco Lannister, todos eran Bolton. Y en un ambiente de tanta agresividad, la figura de una mujer sola, culta y en posesión de tierras en zonas estratégicas despertaba recelos. Eran muchos los que deseaban verla caer en desgracia. Y para ello, qué mejor que una acusación que implicase satanismo, centenares de jóvenes muertas, torturadas y un culto a la sangre. Ahora, ¿será cierta la cifra de 650 mujeres muertas? Es difícil que nadie pueda ser tan preciso en un territorio en que el último intento de hacer un censo probablemente se lo comiesen con goulash o un buen tokaji. Y en cuanto, vamos a utilizar mucho la lógica, en cuanto al bañarse con sangre, por muy estético e incluso que se haya novelizado ahora en las series y en las nuevas películas, la sangre, pues obviamente se va a coagular, por lo tanto no puede ser una loción de belleza muy apetecible para las personas o para Elizabeth. Pero en fin, convertir a mujeres poderosas en obsesas de la belleza es un lugar común en la constante jibarización femenina en la historia. De la preocupación, por ejemplo, vamos a encontrar o a buscar a Cleopatra. Por la suya sabemos mucho, sabemos apenas de que Cleopatra era una política, era una estratega, una reina que se mantuvo en el poder durante muchas décadas. Como también sabemos nada de su dominio de idiomas, su interés por el arte y la ciencia. Por el contrario, solo lo único que nos llega a la mente o nos llega a la cabeza es cuando ella sumergía su cuerpo en leche de burra. Sin embargo, pues no hay ningún papiro que lo sustente. Una Cleopatra ha pasado a la historia como una mujer lasciva que utilizaba un atractivo físico para seducir a los hombres. Y la otra, en este caso Elizabeth, como una lesbiana sádica que abusaba de las mujeres para luego bañarse en su sangre. De sus logros o su cotidianidad sabemos menos. ¿Por qué? Porque eso es lo que no importa. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el monstruo real? Los vampiros, los hombres lobo, los enfermos de porfiria, la peste, la tuberculosis, una enfermedad psiquiátrica, también mujeres con poder y conocimientos, o son más que nada las ambiciones, los prejuicios, o simplemente el hombre quien es el verdadero monstruo. Y listo. Muchísimas gracias, doctora. Impresionante, impresionante y muy bien documentado. Creo que nos vamos a quedar
una sesión por tema, porque cada enfermedad merecería su propia historia. Muchísimas gracias, Sí. doctora Aileen. Hay muchos saludos y agradecimientos de muchos lados. Nos dicen, por ejemplo, las personas chaparritas somos peligrosas, dice tu colega, Dalia González. Bravo, maravilloso. Ahí están tus colegas. Tengo una pregunta base que hacen varios de tus colegas. En cuanto a la relación de causa-efecto, sería que el estigma que causa la imperfección causa un ostracismo y un racismo, o porque realmente la persona es diferente, lleva a tener su autoestima baja, la cual la lleva a ser víctima de los demás. Cuéntanos eso visto de punto de vista DSM-5 y dermatología. Sí, digamos, creo que esa es la parte bonita o la parte más noble de la dermatología. Y pues de todas tanto cirugía plástica, medicina estética, que lo que hacemos es cambiar, tal vez no decirlo como cambiar a la persona, sino mejorar su calidad de vida. Creo que esa es una de las partes más nobles que nos brinda la dermatología y todo lo estético. Que en una sociedad donde hay bullying, donde hay prejuicios, donde cada que alguien es diferente se juzga y se lastima. Es por eso que muchos de los monstruos dependiendo de la época, pues eran como el chivo expiatorio de los problemas que se vivían en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, pues era la peste, aquí finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues era la tuberculosis. La cosa que no se comprende se teme. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Muy bien, muy cierto. Relacionado a eso, nos pregunta, doctora, te felicita la doctora Gaby Gómez, felicidades a la doctora, muy interesante, el doctor Andrés Huerta, interesante, felicidades, excelentes temas, y gracias, nos dice Miriam Galván. La pregunta de justamente la pandemia que vivimos, que tuvo relativamente pocas consecuencias visibles en la piel, fue más una enfermedad autoinmune con pocas manifestaciones cutáneas. Sí hubo algunos componentes vasculares relacionados en extremidades, pero relativamente no veías el enfermo por su estigma facial o corporal de deformidad o de enfermedad de la piel. ¿Cómo podemos relacionar esa enfermedad por COVID con otras pandemias previas que sí tenían, como la peste bubónica, claramente una visibilidad y un rechazo visible? Pues vemos, por ejemplo, creo que un ejemplo mucho fue aquellos que sufrieron los médicos o todo el personal de salud, que fue que los atacaban, que no los dejaban usar ciertos espacios, que incluso había personas que les echaban cloro. Creo que por eso me gustó abordar este tema, porque al final el monstruo el monstruo es el hombre, el que crea el monstruo es el hombre, y el rechazo, y al final se vuelve una cacería de brujas. También otro tema que es que si encontré la verdad varios, pues es el ejemplo de las brujas de Salem. Sabemos que, bueno, nos describen que en aquel entonces había un hongo en el pan que hacía que las personas tuvieran alucinaciones y acusaban a las brujas, pero a las mujeres, y sobre todo a las mujeres diferentes. En la historia real de las brujas de Salem, la primera acusada era una inmigrante, creo que era de República Dominicana, que tenía sus prácticas de República Dominicana, era la religión católica mezclada con una especie de santería, con la religión africana, que etcétera. No me acuerdo muy bien cómo se llama ese tipo de religión, pero fue la primera a la que juzgaron inmediatamente. Después, ¿qué pasó?
se voltearon las cosas y la cacería de brujas fue ataques de que, es que el vecino me vio feo y él es el culpable. Quiero parte de sus tierras, entonces voy a acusar a esta persona que es bruja y así ya yo me quedo con las tierras. Entonces, al final de cuentas, pues vemos que el monstruo pues siempre termina siendo el ser humano. Relacionado a eso, recordemos a Thomas Hobbes, el filósofo inglés, que en su obra Leviatán decía: el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Homo homini lupus. ¿Cómo tú puedes relacionar ese nombre de enfermedad, lo dijiste muy, muy claramente, de lupus, con justamente una enfermedad propia y más de estado mental, ¿no? Porque se refería a Thomas Hobbes a ese afán que el capitalismo que nacía en esa época llevaba a la avaricia, a el egoísmo, a el no compartir y no prescindir de un mundo equilibrado o más bien equitativo. ¿Cómo lo relacionas entre ese pues dicho del siglo XVIII y la actualidad? Pues creo que ahorita es lo que está pasando en este momento, o sea, al final es una lucha de, bueno, la guerra que estamos viviendo en este momento, que es una lucha de poder, entre Occidente, entre Rusia, que vemos que al final pues es una pelea entre poderosos y quien está sufriendo es pues la población, la gente inocente, solo por esta misma ambición. Y también vemos a Israel con Palestina, Arabia Saudita contra Yemen. Entonces, simplemente es una lucha de poder, donde al final, pues, solo los que menos deben, pues, son las víctimas. Entonces, al Una final pregunta a la es esta dermatóloga. voracidad. Por favor, termina, ¿Mande? una disculpa. Adelante, termina. No, ya. Tenía una pregunta a la dermatóloga. ¿Existe hoy en día una categoría de jóvenes y menos jóvenes que a través de los tatuajes, a través de los implantes faciales y corporales quieren llegar Sí. a parecerse a esos monstruos que son mitológicos, cosmogónicos y a veces totalmente inventados, pero en el inconsciente colectivo? ¿Cómo abordas esos pacientes que vienen con esos implantes frontales que parecen cuernos, que deforman caras y facciones para parecerse más? Sí. Se tallan los dientes, las orejas en punta, alteran su funcionalidad y su estética facial y corporal para parecerse a esos mitos o a esos superhéroes. ¿Has visto pacientes así? Sí, sí, sobre todo, si no, muchas veces recuerdo que llegaban al hospital aquellos que se tatuaban la esclera, que pues el riesgo de perder el ojo era muy importante. Nos llegan los tatuajes con abscesos, con una mala cicatrización, los que hacen reacciones granulomatosas, todo eso. Al final es como una contracultura. No podemos decir que sea una cosa, digamos, es lo estético de un tatuaje, o sea, no está mal tener un tatuaje ni nada de eso, pero hay veces que es el cambio de la fisonomía, pero yo creo que eso hoy sí tendríamos que un abordaje más psicológico. El tener el afán de ser diferente, llevar una contracultura, pues sí va a generar esto, pero sí, o sea, siempre lo que les recomiendo, siempre que sea con productos adecuados, en lugares adecuados, con cosas que estén aprobadas y ya, pero sí, es un tema muy complicado. Muy bien, muchísimas gracias. Y para terminar, a la internista, al médico internista que fuiste antes de ser dermatóloga, cuando se dice esa persona me da urticaria o cuando hay una reacción epidérmica por un pensamiento o una emoción, y claramente la neurodermatitis y otras enfermedades relacionadas, te pueden alterar tu fisionomía y tu apariencia por un pensamiento, por una emoción. Entonces, la relación que tú mencionaste entre el psique
y finalmente la manifestación cutánea puede demostrar que finalmente no es monstruo, es sencillamente alguien muy vivo y muy sensible, el cual expresa a través de su piel una Sí. emoción. Muchas veces, o sea, al final de cuentas, la piel describe lo que está pasando adentro. Les digo a los pacientes, la piel es muy chismosa. Nos dice si el paciente está preocupado, si lleva una vida adecuada, si hay alguna enfermedad sistémica, si hay incluso padecimientos psiquiátricos. Recordemos la tricotilomanía, el delirio de parásitos, todos esos acnés escoriados. Siempre reflejan tanto, la piel refleja tanto manera el sistema como la mente. Muy bien. Te felicita el doctor Leon Neumann y agradece muchísimo el esfuerzo que hiciste y no recuerda haber También la lepra. escuchado temas de la lepra, ¿no? Y la doctora Lievana Sí, también te felicita. por ejemplo, es que sí, me iba a alargar mucho, pero ahí podríamos sacar desde leyendas del inicio de cómo se describían los zombies, esto debido a cómo las personas iban poco a poco perdiendo las extremidades por esta enfermedad. La facies leonina, sí, todas estas enfermedades bíblicas que incluso que seguimos teniendo casos, pues son muy interesantes para investigar. Otro punto muy importante que me gustó fue lo de la medicina en la época victoriana. O sea, en la época victoriana todo estaba, creo que es de las épocas más curiosas donde dices, qué bonito vestir así, pero no, yo no viviría en esa época. Debido a todos los remedios, todas las creencias. Ahí todavía no había un desarrollo de antibióticos, las amputaciones. Digo, desde los niños les daban opio, les daban cocaína, les daban para que durmieran tranquilos. Muy Todos bien, muy esos bien. remedios que ahorita nosotros creemos como disparates, pero pues se llevaban a cabo. Es muy cierto. Otras épocas, otros momentos donde la medicina trataba, al igual que la religión y la brujería, eran intrínsecamente relacionadas. Doctora Aileen, te agradecemos muchísimo. Nos dice el doctor Gabriel Huerta conectado y te felicita que la sifilofobia, La por la enfermedad del sífilis, amor. elefantiasis y otras que vimos en la Salle de Moulage en el Hospital Saint-Louis en París muestran esas deformidades enormes que están relacionados con enfermedades de la piel. Seguramente será para una segunda plática, nos dice el Sí, doctor Huerta. Saludos hasta sí, es que Guadalajara. hay mucho que dar. Hay mucho, mucho de dónde sacar. Y doctora Aileen, te proponemos algo. Nos platicas si quieres de tu podcast de historias de terror, dónde los encontramos, cómo te seguimos, para pues no solamente en OV, sino en tus podcasts poder escucharte. Recordemos que en dra.aileen.derma es en Instagram, pero tus podcasts, ¿cómo los encontramos? Los encontramos como terror galénico. ¿Qué es lo que hacemos? Son historias de terror que se desarrollan en hospitales. Todos hemos estado de guardia, bueno, en lo que estudiamos medicina, de guardia en los hospitales. Conocemos, nuestro primer capítulo fue de la planchada. El siguiente capítulo fue de un testimonio de un residente que después de cirugías, de estar de guardia, de no dormir, sintió esa sensación de parálisis. De parálisis del sueño, que lo conocemos vulgarmente como "Gay, se me subió el muerto", y pues tratamos de dar la explicación científica, la explicación médica de por qué suceden esos fenómenos. Ya en los siguientes programas, pues ya estaremos hablando sobre las supuestas de posesiones, sobre vudú, sobre los zombies, y vamos a abordar las distintas tanto enfermedades como situaciones que se presentan en la medicina. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo en Terror Galénico. Sigan a la doctora Aileen Barranco, ha hecho una gran labor el día de hoy porque no era solamente
de relatarlo, sino ilustrarlo a través de tu presentación y animaciones. Lo apreciamos mucho, el esfuerzo, el trabajo que representa y todo. La gente te agradece y mandamos un abrazo a todo el auditorio que estuvo con nosotros conectado. Recordemos que la doctora Aylin Derma es dermatóloga, es tricóloga, es colega suya, doctora, pero también es de alguna forma historiadora y cuenta muy bien cómo interpretar a través de su especialidad parte de la historia del hombre y de la humanidad. Muchísimas gracias a ti, Aylin. No te nos vayas. Semana que entra, ¿qué nos depara? Por favor, veamos la agenda. Tendremos 2 eventos muy interesantes el mismo 22 y 24 de marzo a las 9 de la mañana desde Francia con Véronique Ross, nuestra capacitadora de Filorga, lanzamiento en vivo desde París de Time Filler X, el nuevo lanzamiento de Filorga. Tendremos también el 24 de marzo el manejo de labios de impacto baisitocial con la doctora Mashkina. Nos dará muchísimo gusto conectarnos desde Europa. Será a las 10 de la mañana el día 24, 9 el 22 y a las 10 el día 24. Labios inyectables, cremas y hoy, sencillamente, monstruos y dermatología. Eso es la variedad y la gran diversidad de ese programa Online Virtual Education. Muchísimas gracias, doctora Dalia, por haber estado. Nos encantó que estuvieran conectados hasta el final. Gracias a todo el staff técnico, al equipo de marketing y todos los que hacen posible ese programa. Síganos en Overne Oficial, la repetición en el canal de YouTube, en Facebook, en YouTube y obviamente en Instagram, así como nuestros propios podcasts en Spotify, Overne Oficial. Doctora Aylin, muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Una frase de conclusión. Pues la dermatología es bella y el monstruo siempre está en nosotros mismos. Nosotros decidimos si sale o si lo podemos contener o simplemente educar para todos vivir en un mundo mejor. Muchísimas gracias. Te hubiera agregado, la dermatología es bella y el monstruo también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Barrera desde Reynosa te felicita. Agradecemos a todos y a todas. Nos vemos muy pronto. Gracias, Carlos. Gracias, Diana, por estar siempre al pie del cañón. Los queremos a cuidarnos y a predicar por un mundo con menos monstruos o menos estigmas hacia los monstruos y menos guerras también. Buenas noches. Nos vemos semana que entra. Saludos, doctora Aylin. Saludos a todas y a todos. Bye, bye.